Bueno, hola chicos, hoy vamos a ver la segunda parte de aspectos del catastro para ver la parte jurídica con mayor detalle. Para ello, le voy a compartir una pantalla en el cual vamos a ver el tema de los principios registrales. Bueno, los principios registrales son aquellos que se encuentran en la ley de registración, de la 17.801, y son los cuales rigen la forma de registrar, o sea, la forma de cómo trabaja el registro de la propiedad. Entonces, hoy vamos a ver cuáles son. Antes de empezar, les dejo acá este link para que ustedes entren y puedan ver en una revista notarial los cambios que hubo en la adaptación, digamos, de esta ley en el año 2016, cuando se sancionó el nuevo Código Civil, ¿sí? Es una cosa bastante larga, pero está interesante, así que yo les recomiendo que entren. Bueno, vamos a ver entonces los principios registrales. Los principios registrales son estos, que son los siguientes: principio de legalidad, especialidad, rogación, prioridad, legitimación, fe pública, tracto sucesivo, publicidad, y acá falta uno que no salió, que es el de tracto abreviado. Ahora después lo voy a agregar. Pero vamos a ver uno por uno. Bueno, ¿qué es el principio de legalidad? Este principio establece que solo la ley determina qué documentos se inscriben, con qué contenido y requisito, y cómo deben calificarlos el registrador bajo control judicial mediante recursos específicos. O sea, a ver, para entender un poco dice, hay una aclaración que dice, es la esencia de toda organización registral y consiste en la atribución que tiene el registrador de examinar el documento cuya inscripción y anotación se solicita, a los efectos de verificar si reúne los presupuestos legales para poder ingresar al registro. O sea, el registrador tiene que verificar que toda la información sea la correcta. Especialidad. La ley 17.801, en su artículo, acá no lo menciono, porque ustedes después van a tener que hacer un trabajo práctico, establece con respecto de los inmuebles que deban inscribirse la obligación de identificarlos jurídicamente y técnicamente. O sea, por ejemplo, los titulares, la ubicación de la descripción del inmueble, sus medidas, su superficie, sus linderos, todo eso en forma completa para poder identificar bien al bien inmueble y que no sea otro. Después está el principio de prioridad. El principio de prioridad en realidad habla de una prioridad directa y una de indirecta, y se refiere a la forma de ordenar quién es el que llega primero, cómo se estipula ese orden cuando se producen las registraciones. Porque puede pasar que dos personas, dos escribanos quieran inscribir por algún motivo, o abogados quieren llegar primero. Entonces hay un orden establecido. Entonces dice, es el más innovador de los principios, una creación que convierte nuestro sistema registral en el actual, o sea, el actual sistema registral en el más seguro. Se basa en el clásico adagio latino prior tempore potior jure, y se construye sobre el juego armónico de los artículos que no los voy a mencionar. Se divide en, como les dije antes, directa o indirecta. La directa comienza con el pedido de certificación del estado dominial. El pedido se asienta en el libro diario del registro, artículo, bueno, acá dice 40, anotando fecha y número de presentación. El plazo de validez de este certificado es de 15, 25 o 30 días, contados
desde la hora cero del día de ingreso, dependiendo del domicilio del legal del registro. Esta certificación produce los efectos de una anotación preventiva. Bien, bueno, y después estaría la indirecta, que la indirecta es la reserva de prioridad indirecta, cumple el lapso que media entre la instrumentación del acto jurídico y su presentación registral. Las escrituras públicas que se presentan dentro de los 45 días de su otorgamiento se consideran registradas a la fecha de su instrumentación. Este plazo, de 45 días, es conocido como bloqueo registral, por impedir la inscripción registral de todo el documento que se le oponga al que está protegido por la anotación preventiva, que confiere la certificación registral. Sin embargo, si al solicitarse una inscripción existiera otra anotación preventiva o certificación vigente, o estuviera corriendo el plazo, se inscribirá con la advertencia de la circunstancia que la condiciona. Cuando la segunda inscripción obtenga prioridad sobre la primera, el registro informará la variación mediante notificación fehaciente a quien tuviera interés legítimo. Rogación. Este principio dice que el registro de la propiedad no actúa de oficio, solo interviene a petición de partes o a requerimiento de autoridad administrativa o judicial. ¿Sí? O sea, no se registra de oficio, el Estado no registra de oficio, sino que a petición. Legitimación. No está considerada en la ley, o sea, no lo dice en ningún artículo, pero se presume la veracidad de los asientos registrales mientras no se demuestre lo contrario. O sea, en forma subyacente, lo dice. Fe pública. Este principio tampoco está contemplado en la ley, es una consecuencia de los principios de legalidad y legitimación. Es acordar carácter legal a la inscripción, que ya no es una simple información, sino la base de una situación jurídica cierta. Después tenemos tracto sucesivo. Este principio que tiene como antecedentes la ley hipotecaria española del año 1946, persigue la total coincidencia entre el titular registral de un derecho y el disponente, de tal suerte que exista la más absoluta seguridad que la persona que constituya, transmita, modifique o extinga un derecho real sea la misma. El artículo que no les voy a decir, no se registrará documento el que aparezca como titular de derecho una persona distinta a la que figure en la inscripción precedente. Publicidad. Este es más un objetivo que una finalidad, o un principio. Está contemplado en la letra de un artículo que dice que la ley dispone que el registro es público para el que tenga interés legítimo en averiguar el estado jurídico de los bienes, documentos, limitaciones o interdicciones. Ahora, o sea, es público, pero acá dice en la aclaración el que tenga interés legítimo. Y hay que demostrar el interés legítimo. Para demostrar el interés legítimo, por ejemplo, un profesional, un agrimensor, puede pedir un informe de dominio. Lo que no puede pedir es un certificado de dominio. El certificado de dominio lo puede pedir solamente un escribano, un abogado. Y si lo pide un propietario, tiene que llevar alguna constancia que demuestre que es parte de esa propiedad, para tener interés legítimo. Tracto abreviado. Una modalidad de este principio es el que prescribe el artículo 16, cuando dispone que no será necesaria la inscripción previa en los casos que a continuación enumeren los incisos A, B, C y D, y que se refiere a los casos en que los jueces, herederos, declarados o sus representantes otorgan un documento en cumplimiento de contrato de obligación contraída en vida, cuando los herederos, declarados o sus sucesores transmitieran o cedieran bienes hereditarios registrados a nombre del causante, o cuando el documento a escribir sea el resultado de una partición de bienes hereditarios, cuando se trata de documentos autorizados simultáneamente y se refiere a negocios jurídicos sobre un mismo inmueble, aun cuando hayan intervenido funcionarios distintos. O sea, si uno tiene que inscribir una venta, pero antes hubiesen tenido que escribir una declaratoria de herederos, se puede hacer perfectamente en un solo acto, haciéndolo en forma de tracto abreviado.
Bien. Bueno, con respecto a los sistemas registrales, ya hemos dicho todo. Ahora vamos a ver una situación que se da, que es una anomalía, pero realmente ocurre, que es el doble dominio o superposición dominio. O sea, cuando hay dos registraciones simultáneas de un mismo bien. Esto ocurre cuando hay una falta de cancelación de las inscripciones anteriores, ya sea a veces suele pasar por subasta judicial, por juicios de usucapión, por inscripciones de expropiación también, y si no también cuando cuando están volcadas a veces mal la identificación de los inmuebles, o mal correcta falta de la planimetría, o justamente cuando se vende dos veces una misma propiedad. Entonces, generalmente esto surge cuando uno, por ejemplo, para hacer una mensura, tiene que pedir un informe de dominio, muchas veces salta esta anomalía, cuando se hace el estudio de antecedentes. Bueno, otro tema es el tema de la servidumbre. Acá menciona un artículo de la ley del Código Civil antiguo. De todas maneras, el Código Civil nuevo está contemplado el tema de la servidumbre, que dice que es el derecho real, perpetuo, temporario sobre un inmueble ajeno en virtud del cual se puede usar de él o ejercer ciertos derechos de disposición, o bien impedir que el propietario ejerza alguno de sus derechos de propiedad. Bueno, siempre cuando hay una servidumbre tiene que haber un predio dominante y un predio sirviente, o sea, uno que da y el otro que recibe. Dentro de las servidumbres están las personales y reales, nosotros nos interesan las reales, y dentro de las reales tenemos perpetuas, o sea, para siempre, temporarias, por un tiempo determinado, continuas, o sea, que no se deben detener, y o discontinuas, que sí está contemplada la discontinuidad. Por ejemplo, tipos de servidumbre: de tránsito, de paso, de acueducto, de recibir aguas, de sacar aguas, de electroducto, de gasoducto, o sea, de cualquier ducto, de vista y de iluminación. A ver, un ejemplo de tránsito de paso es, en el caso que un campo no tenga salida a una calle pública, entonces arregla una servidumbre con un vecino para poder pasar por ese campo y poder salir a la propiedad. En la propiedad horizontal puede pasar que hay una sala de equipos de tanques de bombero, lo que sea, algo que tiene que ser común, pero para llegar a él hay que pasar por una unidad complementaria, por ejemplo, por una cochera. Entonces se establece una servidumbre de paso. De acueductos es, bueno, el Estado o un tercero que quiere instalar un acueducto, entonces tiene que arreglar una servidumbre con el propietario del lugar. Lo mismo el de recibir aguas, de sacar aguas, de electroducto, lo mismo que cualquier ducto, de gasoducto. De vista es en el caso que hay algunas propiedades que tienen ventanas de iluminación que dan a otra propiedad. Entonces se establece una servidumbre de vista o de iluminación, o de las dos cosas a la vez, vista e iluminación. Bueno, con respecto a los sistemas registrales, ya tenemos claro nuestro sistema registral. Existen otros en el mundo, por ejemplo, el sistema Torrens, que es un sistema totalmente optativo. En lugar de realizarlo, de pedir la inscripción un escribano, ¿no? El que lo hace es un abogado. Entonces está inspirado en el derecho germano a partir del año 1858, y hay países o estados de los Estados Unidos, países como Australia, Gran Bretaña, Canadá o la Unión Sudafricana, que tienen este sistema. Eso se llama también sistema de inmatriculación y registro de inmueble. Y es totalmente, como les dije, optativo. ¿Qué se debe presentar? Hay una oficina de registración y se debe presentar la demanda, eso en realidad lo presenta un abogado, de registro al oficio
como si fuera un juicio, la descripción del bien, el plano de mensura que tiene que hacer un agrimensor, a requerimiento en forma oficial, y el oficial de registro debe verificar y controlar los datos presentados con los sobrantes, publicar en los diarios el pedido de demanda, similar a la publicación de dictos, y si no hay oposición de terceros, a los 6 meses se aprueba la matriculación y se expide el certificado de título. Esto se llama adjudicación. ¿Qué consecuencias tiene? Si no hay contradicción, el registro otorga el título definitivo y el Estado garantiza el límite de la propiedad y su integridad. O sea, el Estado avala esa propiedad. Por eso este sistema registral es constitutivo, mientras que nuestro sistema registral es declarativo. El Estado se obliga a defender en juicio al propietario, se convierte en asegurador. El tercer oponente, en caso de mala fe del propietario, no puede pretender el bien, solo puede accionar por daños y perjuicios, ¿sí? Y después su acción sobre la propiedad está prescripta. La propiedad puede transmitirse por simple endosamiento con la firma autenticada. Para préstamos de dinero no se hipoteca, se deposita el título como garantía al prestamista. Esto hace vulnerable al sistema, pues a pesar de su simplicidad no hay información en conocimiento a terceros. Y en caso de subdivisión se anula el primer título y se emiten tantos nuevos como sean los singulares propiedades resultantes. Las singulares propiedades resultantes. Bueno, ahora vamos a ver unos ejemplos de pedido de informe de dominio, ¿sí? Recuerden que nosotros hacemos informe de pedidos de informe de dominio y no certificado de dominio. Bueno, acá tenemos un informe de dominio solicitado en la Ciudad de Buenos Aires, que pertenece al registro de la propiedad al Ministerio de Justicia de la Nación. Bueno, acá se llena todos los datos, ahora esto se hace online, pero en ese momento, en esa fecha, en el año 2018, se llenaba un formulario, se entregaba, y después el registro emitía el informe, que era una copia de la matrícula. Fíjense que acá está el número 127910, de los cuales el número 1 pertenece al número de circunscripción de la propiedad, o sea, la circunscripción catastral. Acá tenemos la parte donde está identificado el domicilio, la nomenclatura catastral, las descripciones, medidas y linderos, acá todos los movimientos que tuvo, o sea, todos los movimientos en una misma hoja, que es la matrícula, y los antecedentes dominiales. Este sería la inscripción vieja, del año 37. Después tenemos una columna de titulares, otra de gravámenes y otra de cancelaciones. Bien, acá les voy a mostrar otro, antes de pasar a ese, lo que ya queda, lo que está vigente se deja sin tachar y lo que pierde vigencia se tacha. Luego acá tenemos otro que es también de la Ciudad de Buenos Aires, con la diferencia que lo que emitió el registro de la propiedad es en forma electrónica, por medio de una hoja de computadora, que es lo mismo. La única diferencia que acá no tenemos todos los titulares anteriores, sino que solamente menciona el titular actual, pero lo demás está todo igual. Y por último tenemos acá un informe de dominio de la provincia de Buenos Aires. Similar, este es de la modalidad firma digital, y acá hay dos modos de pedir. Un inmueble matriculado, o sea, que ya pasó a matrícula, modalidad nueva, o un mueble no matriculado, por el medio de inscripción vieja de folio, ¿sí? En este caso era número de matrícula, 17.307, 173.307, la nomenclatura, la descripción del bien, los propietarios, y la información es exactamente muy parecida a la que nos brinda la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, por hoy entonces hemos terminado, seguiremos
en otro video la próxima semana. Que les vaya bien.